Esto es lo que el silencio le hace al narcisista. Silencio, heridas. Si estás completamente en silencio, la ausencia de tu respuesta hiere al narcisista. Lo importante, sin embargo, es que debe ser una ausencia completa. Si estás triste con el narcisista y estás mirando al narcisista y quizás te hayan hecho una pregunta, te sientas en silencio. Eso no nos hiere. ¿Por qué? Realmente aún nos estás dando combustible. Por más que lo intentes, la mirada en tus ojos nos traicionará y nos dará combustible. No puedes controlarlo. No puedes ir con ojos de macro sobre nosotros. El ojo muerto es nuestro, no tuyo. Lo harás. Demuestra una expresión facial particular. Podrías intentar y parecer completamente neutral, pero no puedes lograr eso. Sí, puedes quedarte completamente quieto, así que tu lenguaje corporal no necesariamente comunica nada. Puede que no estés diciendo nada, así que no hay palabras que nos alimenten, ni tono que nos alimente, pero su expresión facial, e incluso si de alguna manera logras controlar eso, mirar en tus ojos significa que recibiremos algo de combustible de ti. Y por lo tanto, el silencio que nos das en persona no lastima. Se traduce a Liebhovisen de invisible para desafío. Así que, si estás callado en nuestra presencia, nos darás algo de combustible por la mirada en tus ojos y probablemente tu expresión facial. Y por supuesto, a veces no puedes evitarlo, pero removerse o hacer un gesto también nos proporciona algo de combustible, aunque no estés diciendo nada. Pero nos impulsa, claro, desafiantes, su silencio, su falta de respuesta a nuestra pregunta, su fracaso, la falta de darnos afirmación, confirmación, validación a través de la palabra hablada, nos desafía. Y en tales circunstancias, eso enfurece y resulta en el desplazamiento del narcisista. Una forma más sostenida de comportamiento que devalúa posiblemente en estos casos, mostrando no más un comportamiento benigno, sobornándote, halagándote para intentar provocar una respuesta, pero usualmente, no a tu silencio, resultará en una respuesta de los nazis, siendo malvados, porque estás amenazando nuestro control. Y no tienes permitido hacer eso. La permisión de silencio, en persona, sin secrets en combustible como un desafío, por las razones que han explicado. Y lo odiamos, por supuesto. El narcisista inconsciente en él no se da cuenta de que esto amenaza su control. Lo odian porque piensan que estás siendo ignorante, que estás siendo grosero, que deberías dar una respuesta. Y se dan cuenta de que está relacionado con el problema. Umanizando su control y reduciendo, pero no extinguiendo, la provisión de combustible. El mayor consciente y el ultra son conscientes de que estás amenazando nuestro control. Por lo tanto, nuestra manipulación se ajusta más para permitirnos afirmar control sobre ti y ganar energía, haciéndote hablar por los medios que sean apropiados para nosotros hacerlo. Así el silencio al pasar. Desafía al narcisista y resulta en la aplicación de una manipulación directa, es decir, la afirmación directa de control contra ti. Que es un lugar perfecto el control necesario, entonces el narcisista cambiará a la afirmación indirecta del control y finalmente se retirará, alejándome de ti, lanzando un insulto en nuestro camino, marchándote, saliendo con indignación, saliendo furiosamente o simplemente alejándote. Siempre ganamos ese control. Si tu silencio es donde te alejas de nosotros, donde te enviamos un mensaje de texto y tú no respondes, donde se envía un correo electrónico y no se da respuesta. Cuando vamos por teléfono, no contestas. Donde aparecemos, golpeando tu puerta, y no contestas la puerta, donde estás físicamente alejado de nosotros. Y nuestro intento de comunicarnos contigo se encuentra por nada más que el silencio. Entonces, nosotros estamos heridos. De multitud de un su fallo responder. Es fallo o reaccionar. De verdad,
de la nombrosa del silencio. So, graden silband barrieri. Si no respondes a un mensaje de texto, el daño es menor. Pero si no abres tu puerta a nosotros, o laterales de nosotros, sin mirarnos, sin decir nada, eso causaría un daño sustancial al narcisista. Si gritas y huyes del narciso por miedo, nos has dado un combustible. Y la respuesta es dar combustible de desafío. Pero si tú actúas como si no estuviéramos ahí y simplemente aléjate, eso causa un daño considerable al narcisista. El narcisista, por supuesto, es probable que responda diciendo algo para provocarte, regresando, haciendo un llamado, una lástima, una amenaza, un insulto, o quizás incluso colgando algo brillante frente a ti para intentar afirmar el control. Pero si sigues caminando, ese silencio sigue hiriendo al narciso. Y al final, el narcisista se retirará, buscará satisfacción en otro lugar y básicamente te controlará difamándote en otros lugares, o llegar a la conclusión de que es una persona grosera o tiene miedo de mí, por eso huyó. Si muestras miedo, nos das combustible. Pero si no lo haces, el narcisista, en ciertos casos, pensará que tienes miedo, pero eso es solo parte de la afirmación de control. Y lo más efectivo que puedes hacer para herir a un narcisista, por supuesto, para protegerte a ti mismo, lo más importante es alejarte del narcisista. No te quedes ahí parado e involucres en conversaciones triviales, o cháchara, o cortesías, sino que sigue caminando. Es no abrir la puerta. Por supuesto, no deberías haber recibido un mensaje de texto, en primer lugar, porque deberías estar sin contacto, evitando correos electrónicos, mensajes en redes sociales. Pero si eso ocurriera, y hay una llamada telefónica o un mensaje de texto, tu falta de respuesta hiere al narcisista. Es la magnitud de la herida. Campten förbindelse till mätta de kommunikation. Samtids Berenbergs, como regla general, odiamos tu silencio. O nos desafiará, o nos herirá, amenazará nuestro control. Sugiere que somos insignificantes, que no tenemos poder, que no importamos y, aunque los narcisistas menos importantes y de rango medio lo interpretarán como que tienes miedo, o que eres grosero, o ignorante, o despectivo, comparte de la perspectiva narcisista y su falta de conciencia de lo que realmente está sucediendo. Todavía no les gustará. Incluso no es la razón real por la que no les gusta. Sakud. AB is real control. Sentirán la ausencia de ese combustible. Y los niveles de combustible comienzan a disminuir. Estos niveles de combustible se preexistentes. Puede que eso signifique que la presencia de la criatura en el abismo se vuelva más evidente. Por supuesto, si los niveles de combustible eran relativamente altos desde el principio, el silencio provoca una reducción en el combustible. Pero no lleva al narciso a escuchar los llamados del gato, los lamentos y los susurros de la criatura. Donde hieres, no solo estás proporcionando combustible, sino que estás reduciendo los niveles positivamente a un ritmo alarmante, como lo ocasiona el efecto del daño. Si quieres entender más sobre eso, entonces necesitas scratch the case. Lee mi libro Furia. Si tu silencio es en persona, entonces por supuesto no podrás resistirte a darnos algo de combustible por las razones que he explicado. Y por lo tanto, el problema ahí es todo sobre el tema del control. Mientras que si hieres, porque tu silencio surge de una posición desde la cual estás físicamente alejado de nosotros. No te lo desharás. Se nos proporcionas combustible. Y por lo tanto, el silencio ausente, donde nosotros esperamos una respuesta en su ya hemos hecho. Es una de las peores cosas que puedes hacerle a un narcisista. Y os sin importancia, ignorado, invalidado. Y esos sentimientos se muestran en términos de molestia, irritación, frustración y, por supuesto, finalmente, la ignición de la furia, ya sea caliente o fría. El silencio es un arma que usamos a menudo contra ti. Eminiscence. Ponsterans defensiva que deberás utilizar, surgiendo de su régimen sin contacto, no como un propósito,
para herir al narcisista, pero como una consecuencia colateral del mantenimiento de tu régimen de no contacto. Acepta ese silencio. O, como cantaba cierta moda, disfruta el silencio. Somos como parte de tu régimen de no contacto para protegerte. Soy H.G. Tudor. Gracias por escuchar.